Dios y patria, buenos días. Siendo las 10:19 AM de hoy, 17 de marzo del 2021, el suscrito teniente coronel Diego Enrique Fontal Cornejo, como inspector delegado de la región 2 en calidad de encargado en uso de las facultades legales otorgadas por la ley 1015 de 2006, régimen disciplinario para la Policía Nacional, declaro instalada la presente audiencia disciplinaria bajo el radicado CIE 2D, expediente electrónico de TOL raya 2021 raya 7, en la cual se juzga la conducta del señor subteniente, quien se encuentra representado por el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con cédula de ciudadanía número 1-105-670-628, expedida en el Espinal, Tolima, y tarjeta profesional número 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Continuando con la ritualidad de esta audiencia, se solicita que por secretaría se dé lectura al auto de fecha 26 de febrero del 2021, por el cual se cita audiencia en sus apartes que señalan hechos, normas presuntamente violadas y concepto de violación, modalidad de la conducta, análisis de las pruebas que fundamenta el cargo, así como el análisis de la culpabilidad. Prosiga, señor secretario, con la lectura del auto de citación a audiencia. Auto de citación a audiencia y formulación de cargos, el proceso CIE2D de TOL 2021-7. Hechos. Se tiene que el día 11 de enero del año 2021, en horas de la noche, personal de la sección de policía en Valema capturan a 2 ciudadanos, de lo cual el señor subteniente, en calidad de comandante, presuntamente tomó la decisión de trasladarlos hasta el municipio de Venadillo en compañía de otros uniformados, que luego de esto varias personas llegaron a la estación de policía, quienes arremetieron contra los uniformados que estaban de seguridad de las instalaciones, siendo el patrullero Edgar Sánchez Monroy y el auxiliar de policía Guillén Duvernay, a quienes intimidaron con armas cortopunzantes, logrando hurtar el fusil de dotación del auxiliar de policía. El comportamiento en el que presuntamente incurrió el investigado se configura en el momento de tomar la decisión de dejar en la estación de policía en Valema únicamente a 2 uniformados para la seguridad de la misma y acompañar junto a su conductor y a otros 4 uniformados quienes iban en un vehículo diferente, conduciendo a 2 ciudadanos para ser judicializados en el municipio de Venadillo, Tolima, pese a saber que este acto sería aprovechado por ciudadanos que para el momento de los hechos se encontraban al parecer en estado de embriaguez, exaltados y alterados por la aprehensión de uno de los retenidos que posiblemente era menor de edad, quienes luego de intimidar y amenazar al señor patrullero Edgar Sánchez agredieron y le hurtaron el fusil que tenía como dotación el señor auxiliar de policía Guillén Duvernay Santufino. Conforme a lo anterior se discurre que, al parecer, el investigado en condición de oficial de la Policía Nacional, como comandante de la estación de policía en Valema, al deberle imponía, bajo la calidad de servidor público, cumplir con lo que la Constitución, la ley, los reglamentos, el manual de funciones y demás normas institucionales prescribían con relación al servicio que debía asumir. Máxime cuando en su condición de mando en el directivo debía asumir una planeación adecuada para distribuir el personal en servicio. Ahí se saltó. Excúseme un segundo. Señor coronel, bueno, el secretario se acaba de saltar el pedacito del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Que le recuperó vigencia después de media década. Pero quería realizar la interrupción con el propósito de señalar que, como todavía faltan alrededor de 7 folios del auto por darle lectura, y pues conozco el auto de citación a audiencia, igual que lo conoce el procesado, no sé si podamos omitir la lectura del resto del auto, señor coronel. No hay ningún problema, doctor. Por economía procesal y por celeridad, entonces vamos a continuar con la audiencia. En atención a que mediante comunicado oficial número S-2021 02825 raya 2, se citó al señor Justiniano Chacón, o fue el alcalde municipal de Ambalema, y toda vez que no compareció con el fin de ser escuchado su testimonio
En el curso de esta audiencia verbal, el despacho deja constancia que se procederá a solicitar su testimonio a través de certificación jurada de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 600 del Código de Procedimiento Penal. Finalizado lo anterior, y en atención a la petición de pruebas solicitadas por el abogado Daniel Giovanni Neira Ríos, el despacho procede a realizar la entrega de 2 correos. Señor, mi correo en este momento procedo a hacer el envío a través del correo electrónico de los documentos que usted acaba de mencionar al correo del abogado para que posteriormente confirme la llegada de la información. Una vez enviado el correo al doctor Neira Ríos, por favor, para que verifique si los documentos enviados al correo nos puede confirmar si llegaron a su correo, doctor. No han llegado todavía. El único correo reciente de la inspección delegada es una práctica testimonial, pero de otro proceso, el 2019-54. De resto no ha llegado todavía. De todas maneras, no sé si precisamente en virtud de ese principio de celeridad procesal que mencionaba el juez disciplinario, pudiéramos adelantar lo que sería una solicitud de nulidad que requiero plantear frente a la autocitación de audiencia. Acaba de llegar el correo con él. Seguir para que continúe con el uso de la palabra para exponer la petición que usted tiene ante el despacho. Muchas gracias, coronel, muy amable. En mi condición de apoderado del señor subteniente David, me permito solicitar la nulidad del auto de citación de este expediente calendado 28 de febrero del 2021 dentro del radicado WE de todo el 2021-7 con base en los siguientes argumentos. El primero de ellos es que el auto de cargos no permite conocer a ciencia cierta de qué voy a defender a mi cliente, en tanto que el despacho en la página 3 del auto, al referirse al modo de comisión de la conducta, señala que, abro comillas, debía asumir una planeación adecuada para distribuir el personal de servicio, contrarrestando las pretensiones de desorden público que para ese entonces tenía la ciudadanía, cierro comillas. Es ahí donde para ejercer la defensa se debe contar con un dato fundamental, con información básica que brilla por su ausencia, y es cuál era la planeación adecuada, cuáles eran las características de esa planeación para recibir ese calificativo de adecuada que utiliza el despacho. ¿Qué porcentaje del personal debía hacer el desplazamiento por carretera en horas nocturnas con 2 capturados? ¿Y qué porcentaje del personal debía asumir la seguridad de la estación para solo así saber el grado de presunta equivocación que reprocha el despacho al subteniente? ¿Cuál es la lista de chequeo que debía ejecutar el subteniente para saber si la forma en que él planeó los 2 servicios simultáneos era o no la forma correcta de hacerlo? Es decir, que no basta emitir a las carreras en una preliminar de apenas 2 meses un auto acusatorio diciendo usted no planeó bien el servicio, sino que hay que decirle a esa persona que se sienta en el banquillo de los acusados, usted no lo hizo bien porque la forma correcta de hacerlo es de tal manera. De lo contrario, tanto el subteniente como su defensor estamos en una total indefensión, porque tendríamos que atacar en este juicio disciplinario un aspecto netamente subjetivo, que está es en la mente del coronel inspector, pero que no está descrito por ninguna parte en el auto de cargos de manera clara, precisa y concisa, que nos permita corroborar si se cumplió o no con ese estándar de lo que el despacho llama planeación adecuada, pero que no se explica de ninguna manera cómo es la receta para llegar a ese producto del servicio de policía. En la página 10 del auto señala el despacho que la planeación del servicio debía hacerse, abro comillas, desplegando un servicio de policía justo, cierro comillas. Surge también el interrogante, ¿cuáles son las características de ese servicio de policía justo? ¿Cuándo el servicio es justo y cuándo es injusto? No sé por eso de qué voy a defender a mi cliente, porque el despacho da una postura de servicio justo y yo no encuentro por ninguna parte en la normatividad interna de la policía cuándo se puede hablar de un servicio justo y cuándo de un injusto. ¿Cuántos centinelas debía tener la estación de policía de Ambalema para que se considere que la planeación era adecuada? ¿Se necesitan 2, se necesitaban 3, se necesitaban 10 para que se considere que el servicio de policía era justo o injusto?
Eso no lo dice el auto de cargos, por eso no sé cómo atacar el cargo. ¿O será que tocaba mandar a traer un ENCAR completo y pararlo en la entrada de la estación de policía para que el auxiliar más antiguo de la estación de policía y el patrullero más antiguo también de la unidad, armados y entrenados con elementos del servicio como pistola, tonfa y fusil, no se dejaran quitar el fusil de un grupo de escasos 10 borrachos de los cuales ninguno portaba arma de fuego? No sabemos si a eso se refiere lo justo o lo injusto. La pregunta surge porque quien se atreva a decir desde la comunidad de una oficina que el servicio en la calle está mal hecho, está mal planeado, debe como mínimo decirme cómo debió ser entonces el servicio, cómo lo hubiera planeado el despacho para considerarse adecuado o inadecuado. De resto sería una pelea de criterios personales y no de algo objetivo y estandarizado que debe estar claramente delimitado, porque de lo contrario se afecta y se pisotea sin pena alguna el principio de legalidad. El auto debe ser tan claro que si el investigado contrata un abogado que no haya prestado nunca servicio militar y no conozca ni de grados ni de servicios policiales, pueda entender de la simple lectura del auto en qué consiste la acusación disciplinaria, y no que se le hable de un servicio justo sin explicar cuándo es justo y cuándo es injusto. Uno se defiende de normas o reglamentos preexistentes, no de lo que al fallador le parezca que se hizo mal, pero no explique por qué se hizo mal. Debe decirse entonces la forma correcta en que debió haberse planeado el servicio para poder decirle al subteniente, efectivamente, hermano, usted lo hizo mal porque le faltó poner una unidad más, o por el contrario, le faltó poner toda la estación a cuidar la unidad y dejar que los capturados se condujeran por sí solos a la fiscalía. Ese tipo de versiones, de hipótesis, debe plantearlas el despacho para, con base en ese deber ser, poder hacer el análisis de si el subteniente actuó o no apegado a ese tipo de protocolos. Pero los protocolos brillan por su ausencia. Es decir, que el auto tiene falta de claridad, la que ya he descrito, y eso a mi parecer configura entonces la causal segunda del artículo 143 de la ley 734 del 2002, en tanto que existe una violación del derecho a la defensa por una acusación disciplinaria de una planeación del servicio que queda a la interpretación de cada quien y se torna entonces arbitraria y ambigua, a pesar de que la policía se autoalaba en sus memoriales diciendo que todos sus procesos y procedimientos están estandarizados e incluso certificados en calidad por Incontec, pero brilla por su ausencia la guía, el protocolo de cómo se planea el servicio de centinela, por ejemplo. Dice el despacho en la página 9 que el implicado tomó, abro comillas, decisiones incoherentes, cierro comillas, pero incoherentes a la luz de quién o de qué. No lo dice tampoco el auto de cargos. Es decir, se queda nuevamente el auto de cargos en el plano subjetivo. Tocará adivinar qué es lo que el coronel inspector entiende por decisión incoherente, porque no explica esa incoherencia. No lo dice en el auto de cargos. Tal vez porque 8 policías para 2 servicios al mismo tiempo hace imposible planear el servicio de policía en forma diferente a la que se hizo, sobre todo cuando uno de esos servicios consiste en viajar por una carretera oscura, en mal estado y casi a la medianoche, custodiando 2 capturados hasta los límites de otro municipio para la judicialización. Y el otro era simplemente cuidar un par de paredes, que son la estación de policía, en donde en caso de un ataque la trinchera es el muro y no el cuerpo humano, como los que sí tienen que hacer el trayecto por carretera. Apunte que hago para ratificar que eso de la planeación adecuada se torna algo subjetivo. El segundo aspecto, y uno no se puede defender sobre aspectos subjetivos, sino solamente lo objetivo, lo que está previamente definido, repito, en protocolos estandarizados. El segundo aspecto que genera la solicitud de nulidad es que el despacho da a entender en su auto que de todo el catálogo de faltas de la ley 1015 del 2006, llámese las gravísimas, las graves y la ley, no encontró ni una sola en la que encajara la crítica subjetiva a la planeación de los 2 servicios con un personal inferior al que conforma normalmente un CAI de policía. Y que por eso le toca es acudir a una falta subsidiaria, a buscar la falta como sea, a encajarla como pueda. Y por eso acude al artículo 37 denominado otras faltas, y de allí hace la remisión al artículo 35 de la ley 734 del 2002 denominado prohibiciones, para desde ese punto pasar a invocar la resolución 00937 del 10 de marzo del 2016, a través de la cual se establece el manual de funciones para el personal uniformado de la Policía Nacional. Pues bien, la página 6 del auto, al explicar el escenario jurídico del caso, extrae apartes del artículo 35 de esa ley 734 para indilgarle al joven subteniente, abro comillas, incumplir los deberes contenidos en los manuales de funciones, cierro comillas. Y en la página 7 del auto trae a colación 2 ítems.
uno que se llama propósito principal, y seguidamente el que se llama funciones, y en ese funciones pues menciona dos funciones, la primera que habla de planear el servicio y la segunda que habla de desplegar el servicio. Sin embargo, no se expone cuál de las dos funciones es la que se considera fue incumplida, en tanto que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, porque de imputarle el incumplimiento de ambas funciones en forma simultánea frente a un mismo servicio, se vulneraría el principio non bis in idem, el principio de especialidad y de estricta tipicidad, que son componentes del debido proceso, y entonces ahí surge una irregularidad sustancial que se convierte en una causal de nulidad. Pero en todo caso, el problema principal no es ese, sino que leyendo el auto de citación a audiencia que nos convoca, yo quedo anonadado, sorprendido, confundido y enredado, en tanto que las dos funciones que eventualmente se estarían indicando como incumplidas, pensando desde el plano del peor de los escenarios, que le esté imputando las dos, y eso pues significaría, entonces son un cargo en concurso homogéneo o cómo es que le imputa dos pero son un solo cargo, eso también no es claro, es ambiguo. Y entonces, si en gracia de discusión se le está imputando el incumplimiento de las dos funciones que se refieren a planear y desplegar el servicio, es decir, no cumplir con algo, dejar de hacer, es decir, una omisión, como si el subteniente se hubiera acostado a dormir y hubiera dejado la jurisdicción a su suerte, pues ese escenario es totalmente contradictorio a aquel con el que empieza la redacción del auto de cargos, cuando le censura al subteniente el haber planeado el servicio, pero haberle hecho de forma inadecuada. Es decir, que sí lo planeó, pero quedó mal planeado. Por lo que entonces, usando el mismo término de la inspección delegada, señor coronel, su decisión es incoherente, porque una cosa es no hacer y otra cosa es hacerlo, pero que no quede bien hecho. En términos de aseo, para darme a entender con ejemplos pedagógicos, y la idea entonces quede supremamente clara de dónde se genera la nulidad de este auto, es que una cosa es no barrer el piso y otra cosa es coger la escoba, barrerlo, pero que no quede tan limpio como queríamos. Por lo tanto, en ese ejemplo pedagógico no podríamos decir que se incumplió con el deber de hacer aseo barriendo, cuando sí se barrió. Lo que pasa es que por alguna circunstancia quedó algún mugre en el piso, pero entonces no puede decirse que existió omisión porque sí se cumplió con la actividad que se debía acatar. Asimismo, entonces, en el servicio de policía sí se planeó y además se desplegó el servicio. Por eso existió una evidente división de roles, en las que unos policías iban en un grupo en el sector más complejo donde les podían arrebatar los presos, que era la carretera. De ahí que otra parte del grupo seguía por la carretera nacional, que es la menos peligrosa. Los otros se devolvían al casco urbano del municipio, mientras dos unidades, los que se suponía eran los más expertos, se quedaban a cargo de la guardia y la garita. Es decir, sí hubo una planeación, no de uno, sino de dos servicios simultáneos con el comandante a la cabeza, que no estaba durmiendo, sino haciendo parte del servicio. Ya si la planeación tuvo algún error, eso es diferente. Todo esto para no combinar descargos con nulidad, sino que lo que quiero es que el despacho no puede asumir esa postura según la cual de un personaje de Chespirito, en donde como decía una cosa dice la otra, porque inicia con una teoría de mala planeación y luego en el mismo auto, como si fuera de otro proceso, se contradice totalmente diciendo fue que no hubo la tal planeación, que hubo fue una omisión en el cumplimiento del deber y planear, y ello significa entonces que existe ambigüedad en el cargo porque esas dos hipótesis son contradictorias, van en contravía y de esa manera se impide el ejercicio del derecho a la defensa porque, como lo decía anteriormente, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No entiendo de qué voy a defender entonces al joven oficial, si es de o no hacer nada o de hacerlo, pero hacerlo mal. No lo sé. El auto arranca por un camino y luego se mete en contravía, viciando con ello el auto de la nulidad que he planteado porque configura de manera simultánea este segundo acápite las causales de los numerales 2 y 3 del mismo artículo 143 de la ley 734 ya referida. Pero hay un tercer aspecto y es que con profundo respeto debo decir que el despacho ha actuado de forma desleal en este expediente, porque el auto de citación a audiencia refiere reiteradamente que es que el subteniente aquí convocado sabía que podría ocurrir una azonada por la captura de esos dos ciudadanos y que por eso debió planear el servicio en forma diferente. Pues bien, causa reproche que esa conclusión sea producto de que la Policía Nacional, aún sabiendo quién era el responsable de la jurisdicción, aún sabiendo quién era la persona encargada de planear el servicio, fingió no saber a quién iba a investigar.
para de esa manera poder abrir un proceso por personal por determinar, poder con esa estrategia desleal, hábilmente, escuchar en declaración bajo grave de juramento al subteniente para luego de eso, de obtener su versión de lo ocurrido, con esa maniobra proceder a usar esa información obtenida para interrogar a los demás testigos y para vincularlo posteriormente a él al proceso disciplinario como investigado. Novedad esta que es una irregularidad sustancial que viola el debido proceso y el derecho a la defensa, máxime cuando la inspección delegada, al ver que el subteniente contrata abogado defensor y que el defensor de una vez llega pidiendo pruebas para evitar que la indagación preliminar pudiera convertirse en un proceso formal o en un llamamiento a juicio disciplinario, el procedimiento verbal. Entonces el juez disciplinario corre a emitir 3 días después de la solicitud de pruebas un auto de citación a audiencia en donde resuelve la petición probatoria del defensor usando en ese afán descomunal lo que se lee en la página 23 del auto como, abro comillas, el Código de Procedimiento Civil. En su artículo 178, cierro comillas y repito la frase. El Código de Procedimiento Civil en su artículo 178. Válgame Dios, con pena ajena debo informar públicamente en esta audiencia al despacho que el Código de Procedimiento Civil fue reemplazado por el Código General del Proceso, la Ley 1564 de 2012, de que el despacho tuvo casi 4 años para enterarse de su existencia, porque ese Código General del Proceso entró a regir solo desde el 1 de enero del 2016. Por lo que creo que es hora de que el despacho se actualice. No se puede invocar en un auto, que es un acto administrativo de tipo sancionatorio, pues un acto administrativo, una norma que fue derogada hace más de media década, porque con ello se genera una vía de hecho que obliga a rehacer la actuación para construirla sobre normas vigentes. Máxime cuando el auto de citación a audiencia es un auto que no admite recursos, pero en esa decisión el despacho decide resolver una petición de tipo probatorio que sí admite recursos. Y en el resuelve dice que ninguna de las dos decisiones admite el recurso alguno, realizando entonces una extraña mezcla de providencias que demuestran no solo improvisación, sino que buscan obstaculizar el derecho a la defensa, en tanto que fui claro en indicar que el alcalde lo necesito para que me diga el estado de la vía secundaria de acceso al municipio, los límites de velocidad en esa vía, el peligro de la carretera, en especial en horas nocturnas, el horario en que funciona la fiscalía en esa localidad para mostrar que tocaba judicializar a los capturados en un municipio distinto. No es que el subteniente quisiera sacarlos a pasear en poblaciones vecinas. El tiempo aproximado de ese desplazamiento de ir al cruce de la vía Venadillo, etcétera. Y que la certificación de tiempo de servicio y capacitaciones de los uniformados que fungieron como centinelas, pues se requería para demostrar la idoneidad de estas personas. En cuanto a esto, pues me llegó efectivamente el del patrullero. Acaba de llegar la otra respuesta, bueno, hace sí, como 3 minutos mientras intervenía, que resulta siendo la del auxiliar, pero en todo caso hizo falta una de las más importantes, la del alcalde municipal. ¿Y esto por qué se considera como una actuación que obstaculiza el derecho a la defensa? Pues porque el hecho de que el despacho viera mi estrategia defensiva y nos convoque antes de practicar la prueba a una audiencia donde se deben rendir descargos, en vez de practicarla en la etapa preliminar, donde fueron pedidas, pues configura automáticamente la causal del numeral segundo del artículo 143 de la tan nombrada Ley 734, en cuanto que ya me decreta las pruebas, pero me obliga por la forma propia de la audiencia a tener que rendir descargos primero, y solo cuando yo rinda los descargos es que se procede a arrimar al expediente el testimonio del alcalde, que ahora no será oral, sino que será a través de certificación jurada. Pero en todo caso, nótese que entonces se rendirían, esta sería la etapa de rendir descargos, si no estuviera presentando esta nulidad, y entonces yo rindo descargos con base en supuestos porque no llegó la prueba que se necesitaba en etapa preliminar para poder con base en ella construir los descargos. Es decir, que no me puedo referir en sede de descargos a aspectos como la peligrosidad de la carretera, la necesidad de que ese desplazamiento tuviera un mayor número de hombres que estuvieran en la vía y no en la estación, porque sencillamente existe un orden en la audiencia, una serie de etapas, y consciente de eso, el juez disciplinario, en vez de practicar la prueba cuando se le pidió y permitirme referirme a ella en sede de descargos y luego poder volverme a referir a ella en sede de alegatos, me cercena esa posibilidad de hacer unos descargos bien hechos, fundados en elementos materiales probatorios debatidos oportunamente.
pretendiendo que yo tenga entonces que atacar los cargos sin las herramientas que le anuncié al despacho que necesitaba para prepararlos, y además podrían ser pruebas que podrían incluso evitar que la preliminar se elevara a otra etapa procesal. Por lo que considero que es irregularidad por la violación de esa garantía la controversia vicia el auto de cargos, que además se suma a otras novedades preocupantes, y es la llegada de documentos en paracaídas a este expediente, que ni siquiera fueron objeto de traslado, para al menos darle algún manto de legalidad. La trazabilidad que revisa el ICONTEC para certificar a la Policía Nacional en calidad se convirtió en un imaginario en la inspección delegada de la Región 2 de Policía, pues resulta que para propender la máxima sanción posible al subteniente, el despacho saca documentos de la nada, o sea, como haciendo magia, para lo cual basta con mirar la página 24 del auto de citación, en donde al referirse a la trascendencia social de la falta indica que, abro comillas, siendo este un asunto noticioso que involucró a la Policía Nacional en los medios de comunicación nacional, ver folio 53 del expediente, cierro comillas. Haciendo caso a esa remisión, pues acude uno como defensor al folio 53 del expediente, encontrando que ese folio 53 es la continuidad del folio 52, que trata de un documento sin firmar llamado Análisis de Impacto Mediático Negativo, que demuestra que la policía vive monitoreando lo que dice la revista Semana, la W Radio y Caracol Radio, al punto que permite ver ese documento que se desgasta al personal poniéndolo durante 56 horas a mirar qué decían esos 3 medios de comunicación. Pero surge la pregunta más importante: ¿cómo llegó ese documento a este proceso? ¿Quién introdujo ese memorial a este expediente, al cartulario que nos ocupa? Corre uno entonces por sentido común a mirar el folio anterior, ¿cierto? O sea, el folio 51, a ver si hay un documento remisorio. Y encuentro que ese reporte de inteligencia, de monitoreo a redes, fue remitido por el coronel Juan Carlos Castellanos Álvarez como jefe de comunicaciones estratégicas desde su correo personal institucional, no al despacho de la Región 2, sino a un subintendente de nombre David de Jesús Martínez Celis como jefe de comunicaciones de la Inspección General. ¿Pero y qué? ¿Quién le dijo que ese documento tenía que estar en este proceso disciplinario? ¿Quién le dio la orden al coronel inspector de introducir ese documento al cartulario? ¿Fue acaso el subintendente que ahora direcciona el proceso y decide cuáles van a ser las pruebas que va a tener este cartulario? ¿Con qué misión se remitió ese documento al expediente? ¿Y cuándo se hizo esa presunta remisión? Esos datos brillan por su ausencia porque nadie sabe cómo aterrizó ese memorial en el proceso. Lo grave de esto es que el despacho le está usando como una prueba documental para fundar la trascendencia de la falta y buscar una sanción lo mayor posible a la hora de fijar lo que serían, digamos, los cuartos de la sanción eventualmente imponer. Y recordemos que el procedimiento disciplinario es reglado, no por el Código de Procedimiento Civil como lo invoca el despacho, sino que el expediente disciplinario no es una carpeta donde todo el mundo meta la mano, abra huequitos a un folio y lo meta ahí al expediente como caiga, al punto que llegan esos documentos que nadie sabe ni cómo ni cuándo aterrizaron ahí. Lo que debe hacerse es acatar lo que dice el artículo 130 de la ley 734 del 2002, en donde se enlista dentro de los medios de prueba los documentos, pero también señala a renglón seguido que estos documentos, estos medios de prueba, se deben practicar conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal, no el civil, el penal. Y entonces, ante esa remisión normativa del artículo 130 citado, y como el procedimiento escogido es el verbal, tenemos que acudir a lo previsto en el artículo 432 de la ley 906, que señala que para apreciar el documento un documento con fines probatorios, se debe tener como criterio que ese documento no haya sido alterado ni en su forma ni en su contenido. Y determinar eso es imposible cuando el documento aparece de la nada en el proceso, en tanto que la persona a quien fue dirigido, el señor David Jesús Martínez Celis, no ha sido ni sustanciador de este proceso, ni es el juez disciplinario, ni es sujeto procesal, ni trabaja en la inspección delegada, ni mucho menos es la persona que tenga alguna calidad aquí, que pueda aportar pruebas. Recordemos que en el proceso disciplinario hay que tener la calidad de sujeto procesal, o ser la víctima o el quejoso para poder realizar aporte de pruebas. No es que cualquiera diga, a mí me parece que esto debiera estar allí. Entonces vemos cómo el auto de citación de audiencia se construye desde un ámbito de ilegalidad de las pruebas utilizadas.
Por consiguiente, si a ello le sumamos que el artículo 433 de ese mismo Código de Procedimiento Penal al que nos remite el artículo 130 del Código Único Disciplinario, establece como un criterio general que cuando se vaya a valorar un documento como prueba debe presentarse el original, pues ni siquiera con ese requisito se cumple. Y en consecuencia no podía usarse ese documento para fundar el auto de cargos en temas de trascendencia, es decir, que ese análisis de monitoreo a medios de comunicación como soporte de la afectación social de la presunta falta es una prueba obtenida de forma irregular, al punto que si yo fuera el coronel Castellanos o el subintendente Martínez me preocuparía de ver cómo una comunicación electrónica entre esas dos personas apareció inexplicablemente en un proceso sin que haya alguna explicación, valga la redundancia, frente al término de explicación. Todo ello para concluir en este punto 3 de la solicitud de nulidad, que como el procedimiento disciplinario es reglado y las reglas conforman el debido proceso y esas reglas se han incumplido, debe nulitarse el auto y rehacerse la actuación con todas las garantías, absteniéndose el despacho de hacer manifestaciones sobre aquello que no sabe cómo le llegó. El cuarto aspecto que genera la solicitud de nulidad es que el despacho funda el auto de cargos en pruebas imaginarias. O no sé si es que hay dos expedientes, uno el que me entregan a mí y otro el que revisa el señor coronel inspector. Y ello es una manifestación que se hace con soportes, no sobre temas imaginarios. Y el soporte es la página 28 del auto, en donde el despacho afirma que, abro comillas, el investigado al asumir el rol de comandante de estación de policía se le brindó la debida inducción y reinducción, cierro comillas. Pues como yo suelo hacerlo en todos los casos que asumo, he revisado ese expediente hoja por hoja, renglón por renglón, y no encuentro en dónde está la tal acta de instrucción o soporte similar que me demuestre que existió no solo la inducción, sino lo que el despacho va más allá y llama reinducción. Para mirarlo primero, si es cierto que existieron esas dos modalidades de enseñanza de cómo ser comandante de estación, de cómo ser comandante de estación en Ambalema, porque no es lo mismo ser comandante de estación de un pueblo a ser comandante de estación en la metropolitana de Bogotá, ni tampoco ser comandante de estación en la Cruz Nariño, donde las condiciones de cada una de esas unidades es totalmente diferente. Lo decía el señor general Vargas, hasta para el uso del uniforme, unos van a usar el azul y otros seguirán con el verde oliva. Entonces, ¿cómo es que se habla de una inducción y una reinducción frente a cómo ser comandante de la estación de policía en Ambalema, pero los soportes de esa inducción o reinducción brillan por su ausencia? Es más, ¿quién brindó esa inducción o esa reinducción para preguntarle a esa persona si se hizo, cómo se hizo, cuánto duró, en qué condiciones se realizó, si en esa inducción existía alguna formación o alguna alerta, alguna consigna que le dijera a mi cliente cómo actuar cuando tuviera solo 7 policías bajo su mando y cómo debía dividirlos para cubrir un desplazamiento con 2 presos a otro municipio y al mismo tiempo tener que cuidar la estación, pero garantizar la seguridad no solo de los policías, sino también de los presos, entre ellos un menor de edad. Eso hace parte de la inducción o reinducción que ahora se le censura. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque el despacho lo invoca como algo existente en el cartulario, en la página 28 del auto, pero esos soportes brillan por su ausencia. Eso no lo encuentro por ninguna parte. De hecho, ni siquiera el juez disciplinario logra decirnos cómo debía ser el servicio, porque lo máximo que dice es lo siguiente, abro comillas: había podido ser ejecutado con menos funcionarios, cierro comillas. Eso refiriéndose al desplazamiento con los capturados. Repito, dice, había podido ser ejecutado con menos funcionarios, cierro comillas. Menos funcionarios es ¿cuánto? ¿Con uno menos? ¿Con 2 menos? ¿Con la mitad? ¿Con uno solo? Si el despacho acusa al subteniente de que usó mucho personal, dígame cuánto fue el exceso, el 10%, el 20%. Si no me lo dice, no sé de qué me voy a defender. Se queda el juez disciplinario nuevamente en el plano de la subjetividad y llega al extremo de imputar adicionalmente un dolo disciplinario, diciendo eso, que había una inducción y una reinducción, pero porque el despacho se inventa esas dos instrucciones, porque esas inducciones están en la mente del coronel, en el expediente no reposan los soportes que así permitan corroborarlo y ello genera entonces nulidad, porque me toca defender al subteniente de medios de prueba imaginarios. Los medios de prueba están enlistados, repito, en el 130. Los documentos son medios de prueba, el testimonio es medio de prueba. Pruébeme, coronel, en su manifestación, en su acusación, que mi cliente había sido objeto de una inducción, en qué condiciones se dio, para que solamente así yo pueda atacar esa presunta inducción. Esas inducciones se presumen, pero no están aterrizadas en el cartulario, y por ese motivo considero que con estos 4 aspectos se configura una causal de nulidad que impide rendir descargos en debida forma y que genera que lo prudente
en este caso, en este asunto, sea retrotraer la actuación y hacer un auto de cargos, repito, con norma actualizada, no con Código de Procedimiento Civil, y con los respectivos protocolos que me permitan saber cuáles fueron esa normatividad interna que regula la implementación de un servicio, la planeación, el despliegue de ese servicio, para solo así saber con ese checklist si mi cliente se acogió o no a esa normatividad interna institucional, o si por el contrario cada comandante planea el servicio desde el ámbito de su autonomía, y si eso es así, pues se convertiría en una conducta que no podría ser sancionada. Esa es mi solicitud de nulidad, señor coronel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. En atención a que se ha expuesto con causas de nulidad por parte de la defensa, se ordena un receso de 20 minutos con el fin de resolver la misma. Entonces, son las 12:07 del mediodía. A las 12:27 aproximadamente, pues estaríamos nuevamente retomando la actuación. Seguiríamos conectados, pero pues con micrófono apagado, ¿cierto? Para no tener que volver a enlazarnos. Sí, claro, doctor. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendí